Estoy ahora con la farmacéutica, con Laura De Vincenzi desde Farmacia Amazones. Laura, ¿cómo andás? Buen día. Hola Fernando, buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos para, en fin, para hacer un nuevo micro de estos que presenta el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción Rosario. Y bueno, con las tres farmacéuticas de Correa, hoy con Laura De Vincenzi, estuvimos con Karina, con Carmina, le mandamos saludos y bueno, hoy tenemos esta charla con vos, Laura. Tema, Sí. justamente lo charlamos segundos antes, ¿no? Algo eh, que ya no es propiedad del invierno ni del otoño, pero la tos es el tema de hoy, ¿no? La tos, efectivamente. Como vos decís, o sea, no es algo del invierno, pero bueno, es cuando más se manifiesta. En La realidad hay época, tos todo el año, claro. porque hay distintas formas que ahora vamos a ir hablando en el transcurso del programa, pero sí, afecta a toda la población, principalmente en el invierno, porque se producen los procesos catarrales, las gripes. Entonces, bueno, de esa forma es como que en el invierno se ven más este tipo de procesos, pero la realidad es que todo el año tenemos tos, ¿Qué es como, la como tos? A un... ver, todos eh, tenemos tos, ¿no? En algún momento de tos, nuestra vida. todos tenemos tos. Y bueno, ¿y ¿Sabemos por lo qué que es es? importante? ¿Por qué es importante la tos? Porque en realidad constituye un mecanismo de defensa del organismo eh, cuando hay algo que esté atravesado o molestando en la parte del sistema respiratorio alto, con la gran mucosidad, o sea, cuando se hace un moco muy espeso, eso genera tos. Y la tos lo que hace es ser un mecanismo importante, un pilar importante en el sistema inmunitario, porque cuando tosemos liberamos un montón de gérmenes, bacterias, virus, un montón de microorganismos que se alojan en las vías respiratorias y que si no los expulsamos pueden llegar a la parte baja del sistema respiratorio generando infecciones más graves. Entonces la tos forma un mecanismo muy importante en el sistema de defensa del organismo. Podemos hablar de que se puede clasificar de acuerdo al tiempo de duración y también al carácter secretor. El tiempo de duración puede ser una tos aguda, cuando no dura más de 3 semanas. Generalmente es provocada por los resfríos de origen viral o sinusitis bacterianas. Se resuelven en forma bastante autolimitada y no tienen complicaciones graves. Esa sería la forma aguda de la tos. Y la forma crónica es aquella que los factores preponderantes o que la manifiestan son las enfermedades por ahí prevalentes, que sería un asma, un EPOC, o sea, una enfermedad obstructiva crónica, también el reflujo gastroesofágico que hemos estado hablando en otro programa, o sea, que también produce esa tos irritativa. El goteo retronasal, que genera esa rinitis y molestias. Los componentes ambientales, o sea, la gran Las contaminación ambiental, las eso alergias, también ¿no? genera alergias, o sea, genera esa tos que es crónica. Y en el caso del producto, si de acuerdo al carácter secretor, podemos decir que tenemos una tos productiva cuando hay expectoración, una tos seca, irritativa, no productiva. En ese caso, corresponde a estímulos irritativos que se producen en la vía respiratoria alta, en la faringe, en la laringe. Bueno, estos estímulos pueden ser el humo del tabaco, una habitación muy seca, también se le puede atribuir, bueno, a los factores ambientales, como dijimos, que hay muchos contaminantes, que pueden ser los ácaros, o sea, todo el polvillo, todas esas cosas que nos irritan y que nos producen una tos que justamente es irritativa, pero no productiva. Otro componente muy importante que puede generar una tos irritativa son medicamentos inhibidores de una enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima, bueno, estos medicamentos en realidad son antihipertensivos y es uno que es muy conocido, que es el enalapril, que genera este tipo de tos irritativa que la gente por ahí se acerca al mostrador y dice, no puedo parar de toser. Entonces, una pregunta frecuente es si estás tomando este medicamento. ¿Por qué?
genera este trastorno y no Mirá, hay otra forma que cambiar la medicación porque no tenés modo de controlarla. Bueno, claro, ese es uno de los otro factor muy importante de este tipo de tos. Y otro tipo de tos es la tos seca y productiva, que justamente afecta tanto la parte respiratoria alta como la baja. Entonces tenés tos, pero también tenés expectoración. O sea, todos esos tipos de tos son los que se pueden claro, manifestar y obviamente hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor es una tos que no dura más de 2 semanas, pero cuando ya empieza a manifestarse por más tiempo, obviamente que la recomendación siempre es ir al médico, porque nosotros podemos tener algunos consejos de mostrador, como por ejemplo tener la casa ventilada, humidificada, hacer vaos con eucalipto y antiguos vaos, ¿no? Que sí, nos sí, hacían sí, cuando sí. éramos chiquitos, pero bueno, eso también ayuda mucho. El caso de como se dice, la solución nasal en la nariz, sobre todo en los niños pequeños que no se le puede dar otra cosa. Utilizar algún jarabe de miel y romero o de miel y tomillo, que son componentes emulsentes que lubrican la parte del tracto respiratorio y entonces evitan esa resequedad y la irritación misma, que es lo que produce tos. Bueno, todo este tipo de mecanismos ayudan, obviamente, en forma natural a pasar un poco estos procesos que son bastante molestos Claro. cuando suceden, ¿no es cierto? Laura, Otra, perdón, sí, sí. digo, estaba pensando en, por un lado, está bueno que aclares, que aclaremos algo que es tan común en nuestras vidas, ¿no? Exactamente de qué se trata, qué es lo que estamos pasando. Vos decías, y es muy importante destacar que es un mecanismo de defensa, ¿no? Pero por otro Ujú. lado, es algo, como decíamos recién, molesto y que al último lo tratamos de combatirlo o atenuarlo. Exacto, o sea, lo podemos combatir y atenuar con algunos jarabes, que después vamos a hablar de ellos también. Pero siempre la recomendación, o cuando alguien se acerca al mostrador y pregunta qué jarabe puedo tomar para la tos, siempre hay que hacer una inquisición de para quién es el jarabe. Claro, Si es para la persona que está ahí presente, si es se lo tiene que llevar para un adulto, para un niño, si es para alguien que tiene algún tipo de patología, porque por ejemplo la mayoría de los jarabes tienen azúcar, entonces las personas diabéticas no pueden consumirlos, tienen alcohol, los niños no pueden usar todos los jarabes. Entonces, siempre hay que preguntar a qué grupo o a qué persona va dirigido ese jarabe para poder buscar el que sea más conveniente para esa persona. Y muchas siempre personas. consultar. Muchas personas por ahí recurren, te hago una pregunta de algo que por ahí es habitual, pero seguramente vos vas a dar la indicación que corresponde. Pero muchas personas, yo veo ante un acceso de tos, por ahí se compraron los clásicos Mentolito o cosas por el estilo o parecido, no sé si vienen todavía. ¿Eso es correcto o siempre, como decimos siempre, conviene consultar con el médico o con el farmacéutico? Sí, en el caso de un caramelito que tenga mentol o que tenga eucalipto, obviamente que no va a ser, es inofensivo, o sea, no hay problema y lo pueden usar todos. Obviamente, hablamos siempre de la gente que es diabética y que sabe que no puede usar cosas que tengan Claro. azúcar. Estos caramelos normalmente tienen azúcar, pero sí, podés calmar un poco el absceso de tos, como que te genera una sensación de alivio, ese mentol que abre las vías respiratorias, pero bueno, no es una solución. Tampoco está mal consumirlo, o sea, para nada. Obviamente que no va a ser la solución, eso seguro. Sí, sí, Pero después lo que te quería comentar antes es el tema de cuando la tos persiste por varias semanas y hay que consultar qué tipo de tos tiene esa persona, porque a lo mejor es una tos que viene acompañada por moco verde, por una secreción muy fluida de color verdoso, es motivo de consulta al médico. Lo mismo que si está acompañada de fiebre alta, también debe consultar al médico. En el caso de que haya un esputo sanguinolento,
obviamente consultar al médico. Si se trata de una persona que está dentro del grupo de riesgo, embarazadas, fumadores o personas que tienen patologías tipo EPOC o asma y están con una tos que viene persistente, que no se va, que pasaron 2 semanas y sigue con tos, siempre es criterio de derivación. No te tenés que quedar con que me tomo el jarabe esta semana, pasaron 15 días, me pues sigo tomando, porque realmente esas cosas pueden tener, o sea, otras patologías las pueden estar causando y como siempre decimos, ir al médico, consultar, a ver de dónde proviene realmente ese problema. Laura, Eh, perdón, has nombrado distintos motivos por los cuales podemos acceder a tos y hay uno de los hábitos tan comunes que es fumar tabaco, hablo, por ahí Ujú. provoca, ¿no? Tos, la tos del fumador, como quien dice. ¿Cuál es el proceso allí para que aquella persona Bueno, que tal vez tiene el hábito, bueno, lo reconozca? no, por supuesto que la tos del fumador es una tos crónica que la puede tomar algún jarabe expectorante para ayudar a liberar un poco la mucosidad que se genera en los pulmones. No hay problema, o sea, puede tomar un jarabe de venta libre, pero la otra es siempre consultar por las dudas que no haya algún otro tipo de foco que se lo esté generando. Porque el que es fumador te va a decir, no, tengo la tos del fumador. Y sí, Claro, es verdad, esa tos corresponde al cigarrillo y es muy normal que la tengas, pero cuando ya es tan persistente y cada vez se hace más repetitiva, entonces consultar al médico para ver, hacer alguna placa de pulmón, etcétera, para ver porque ahí si ya, hay algo. ahí ya se debe concretamente a un problema respiratorio, más que echarle la Y culpa al cigarrillo es un problema respiratorio, ¿no? claro, ¿no? Por supuesto que ya ya no, el cigarrillo sí te afecta porque aparte que es irritativo también, pero hay que ver cómo están esos pulmones. Claro, Con un jarabe vas a aliviar todos los síntomas, pero también hay que recurrir al médico para ver que no haya otra cosa que le esté generando. correcto. Ahora, En el a ver, caso sí, sí, sí. de, por ejemplo, bueno, que tenemos bastantes herramientas, en realidad la mayoría son jarabes, para tratar todos los síntomas de tos, y tenemos de dos tipos, los que son de venta libre, que el farmacéutico lo puede recomendar en el mostrador, siempre haciendo las preguntas pertinentes para dar el jarabe correcto, y tenemos los que no son de venta libre, que son venta bajo receta, incluso algunos bajo receta archivada, que esos sí o sí tienen que venir con prescripción médica. Pero sí hay una lista bastante importante de jarabes porque tenés los que son antitusivos y los que son mucolíticos también. Por ejemplo, la Edera Elis, que es una hiedra trepadora que tiene una gran cantidad de propiedades expectorantes y mucolíticas, es un jarabe noble porque es natural, pero como efecto adverso tiene un gran poder laxante, entonces a veces la gente no lo puede tomar. O sea, todo medicamento tiene su efecto adverso, lo que no Claro. quiere decir que los efectos adversos se van a producir sí o sí. Pero en el caso de que estés tomando un jarabe con Edera Helix y te vas por el inodoro, entonces estás bajo un medicamento que te lo está produciendo. O sea, también está Claro. bueno conocer el efecto adverso para no asustarse. De última se interrumpe el tratamiento, pero sabes que lo está produciendo es esa medicación. Resuelve un Después problema y también te agarra otro, ¿no? claro, bueno, pero el tema es siempre es saber que el efecto adverso puede suceder y tenerlo en cuenta para no asustarse en el caso de que pueda producirse. Pero bueno, por ejemplo, tenemos también otros, en el caso de la Edera Helix, que es un mucolítico y antitusivo. Después tenemos el butetamato, que el butetamato es un antitusivo neto, eh, genera sueño, o No. sea, es uno de los efectos adversos que tiene Eso esta medicación. te iba a decir eso, porque alguna vez recuerdo haber tomado algún jarabe o algo así, y te dejaba, como vos decís, ¿no? Eh, Con un estado de somnolencia. Claro, eso hay que aclararlo porque si vos trabajás de noche, manejas maquinarias o nada más tenés que ir al trabajo en auto, o sea, son Claro. cosas que hay que tomar la recomendación de que puede producir sueño y evitarlo, obviamente. Pero bueno, en general es un buen antitusivo y se usa bastante. En el caso, ya te digo, de los trastornos del sueño, deberá no tomarlo, pero si no tiene ninguna contraindicación, porque
porque no trabaja o porque no trabaja de noche, porque no conduce maquinarias, puede tomarlo tranquilamente. En el caso de la bromexina, el ambroxol, el acetilcisteína, estos son mucolíticos, o sea, remueven bien toda la parte de la flema para poder ser eliminada. Eh, Tienen como efectos adversos, como la mayoría, trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea. En el caso del ambroxol produce mucho reflujo esofágico y a veces te deja como un sabor muy amargo en la boca. Está contraindicado, por supuesto, en embarazo y lactancia y en personas que tengan úlcera gastroduodenal. Pero, como decimos todo el tiempo, las contraindicaciones y las precauciones deben tomarse. No significa que no se pueden dar para determinadas personas, pero siempre hay que hacer un control más exhaustivo en las personas que tienen estas características. ¿Puede Bueno, interactuar eso. con otros medicamentos que pudiera estar tomando la persona? Los que mencionamos en general no generan interacciones, pero estos son los de venta libre. Sí tenemos los de medicamentos de venta bajo receta que pueden producir interacciones. Por ejemplo, el dextrometorfano, que es un medicamento antitusivo, es un antitusivo de acción central. Eso significa que directamente actúa en el tronco encefálico, en la parte baja del cerebro, sobre las neuronas que producen el reflejo de la tos. Entonces hay que tener mucha precaución con este tipo de medicamento porque puede producir depresión respiratoria si se lo toma en una forma que no es la correspondiente, o sea, en una dosis más elevada. Produce también estreñimiento y sí interactúa, por ejemplo, con antiarrítmicos, con algunos antidepresivos, que son los IMAOs, no son los más recetados, pero hay que tener en cuenta que alguna persona lo puede estar tomando y consultar para no dar ese tipo de jarabe, por supuesto. Eh, bueno, este sería el caso del dextrometorfano. Tenemos la codeína también, venta bajo receta archivada, obviamente. Es un psicotrópico de lista 3, también actúa sobre el sistema nervioso central produciendo depresión respiratoria, estreñimiento también en muchos casos, y no se debe utilizar la codeína asociada nunca con bebidas alcohólicas, o sea, es una contraindicación eh, sí o sí, o sea, no podés utilizar alcohol cuando tomas codeína. Otro también es la difenidramina que es muy recetada, muy conocida entre niños y adultos, obviamente modificando las dosis, pero bueno, en este caso también la difenidramina produce bastante sueño, se queda de las mucosas, pero bueno, en general no trae otros trastornos, no es Son leves, recomendable en digamos. embarazada y lactancia. Pero bueno, estos son todos los mecanismos que tenemos como para combatir un poco el tema de la tos, pero como siempre decimos, consultar al médico. Nosotros Claro. podemos darte un consejo, podemos escuchar, podemos hacer una inquisición de lo que realmente estás necesitando, si ya te digo, si es una persona adulta, niño, si padece de alguna patología. Pero más allá de eso, cuando la tos persiste, hay que consultar al médico porque puede estar proviniendo de algo más profundo y que nosotros obviamente no lo podemos saber hasta que no se hace algún estudio más invasivo. Exacto. Estos micro, Laura, bueno, vale recordarlo, son informativos, orientativos, ¿no? Pero la palabra final, digamos, la tiene el médico, el farmacéutico tal La vez. tiene. En fin, Por supuesto, sí, siempre. sí, sí. Nosotros siempre tratamos de recomendar y hacemos un apoyo, obviamente, al médico, pero realmente la gente no debe dejarse estar. La tos parece algo, como dijimos, es un mecanismo de defensa y está muy bien que tengamos tos, pero cuando ya persiste y dura más de 2 semanas, no es algo de lo más normal. Así que, bueno, tener en cuenta todo eso. Sí sabemos que tenemos herramientas para combatirla y mejorarla y tratar de atravesarla de la mejor manera, porque la verdad es algo muy, muy molesto. En el caso que te decía antes de estos antihipertensivos, que mucha gente lo desconoce, o sea, ellos toman el enalapril, tienen tos tremenda, a lo mejor hace 3 o 4 meses que lo están tomando y están con tos y te dicen me molesta, o sea, es una tos irritativa, nada más, o sea, no es productiva, nada, Sí, sí, sí. pero debido a esta medicación a veces hasta abandonan el tratamiento porque les hace mal
Bueno, no, no se trata de abandonar el tratamiento, hay que ir al médico, volver a consultar para que te cambien la medicación. Pero bueno, ya te digo, son todas cosas que tenemos que tener en cuenta y que a lo mejor, bueno, ya como vos decís, estos micros son para informar y a lo mejor hay alguien que le está pasando esto y se da Claro, cuenta que puede ser por identificado. este tipo de medicación. Bien, Laura. Bueno, Estaba pensando eh, en esa tipo de toses que, porque hablamos de varias formas y debe haber muchas otras, pero por ahí hay una que a veces yo noto muy común, cuando tenemos esa tosecita cortita, ¿no? Que no es la tos fuerte que uno expresa con más fuerza, sino esa cortita pero a lo mejor reiterada. sí, 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 que puede ser una molestia y es como que tenés una flema en la garganta y que no la podés despedir. Sí, ese tipo de tos podés resolverla con algún tipo de mucolítico como la Claro, acetilcisteína, que ya te digo, no es algo que tenga efectos adversos contraproducentes y bueno, puede aliviar y mejorar porque fluidifica toda la parte del moco y lo puedes eliminar. Pero bueno, también, o sea, nosotros te podemos ayudar y decir, claro. probá a ver si esto te hace bien, pero ya si persiste tendrás que ir al médico a ver qué puede ser. La de tipo alérgico, por ejemplo, alguien que vive en una zona donde hay algún tipo de planta o a veces hasta los animales, o Sí, alguna fábrica que hace que, bueno, esos tratamientos pueden llegar a ser crónicos. y sí, sí, la verdad que sí, es más, en ese caso a veces se asocian a algunos corticoides, pero porque realmente el padecimiento es muy grande de esas, Claro, es la tos irritativa de la que hablábamos antes. O sea, no hay mecanismos para poder paliar el tema de la tos, pero si vos seguís en esa zona, sigue habiendo la polución en el ambiente y todo, o sea, no lo vas a mejorar porque lo que te lo está produciendo es un claro. agente externo. O sea, no podés mejorar, ya te digo, a lo mejor con la medicación, pero realmente lo que lo produce es otra cosa y necesitas evitar eso. Ya Pero bueno, saliéndonos hay tal vez gente. un poquito del tema específico, pero después si fuera algo alérgico, hay estudios que determinan a qué exactamente le tenés alergia, ¿verdad? Sí, por supuesto, o sea, los médicos alergistas te hacen esos prick famosos en Claro. toda la piel para determinar a qué sos alérgico. Pero bueno, a ver, las alergias no siempre manifiestan tos, las alergias pueden ser Sí, reacciones cutáneas, la rinitis muy también normal durante casi todo el año. Bueno, todas esas cosas son motivos de alergia y que te lo pueden estar produciendo un montón microorganismos, los ácaros de plantas de que tenés adentro de tu casa, si tenés una alfombra, como vos me habías mencionado antes, que sí, estás remodelando y haciendo mucho más cómodo y lindo tu lugar de trabajo, las alfombras, viste, no son de lo más recomendado en una casa o en un lugar de trabajo, porque la cantidad de gérmenes y de ácaros que claro. se quedan ahí producen muchísimas alergias. Así que bueno, todo eso también son recomendaciones para decir, bueno, tratar de evitarlo. Si no podés, no podés, pero bueno, si podés, Que pueden, no lo pongas. que pueden desembocar o no, pero podría desembocar también en reacciones así tusivas, ¿no? Sí, sí, Bueno, también. sí. Creo que ha sido muy interesante, muy clara tu explicación. La Bueno, tos, y espero que no sí. sé si quieres agregar algo más, algún detalle más. No sé. No, por lo menos esto es todo más o menos lo que podemos decir desde acá y dar los consejos que ya dijimos. Así que cualquier duda, obviamente, pueden acercarse a su farmacéutico de confianza y consultar. Muy bien, Laura De Vincenzi, Farmacia Amazone, así charlando con nosotros, Laura, en este micro que presenta el Colegio de Farmacéuticos de nuestra provincia de Santa Fe, segunda circunscripción. Rosario, te agradezco mucho esta participación y nos seguiremos charlando con las chicas y con vos también. Gracias, Fernando, gracias a vos por difundir todo esto, que la verdad es para ayudar y para que la gente vaya tomando conciencia de muchas cosas que siempre la medicación, por más que sea de venta libre, nunca es totalmente inocua, así que siempre consultar al farmacéutico primero y bueno, después obviamente que nosotros podemos hacer los criterios de derivación si no van al médico en forma inmediata.
Gracias a vos, al Gra- colegio, por la confianza también. Así que bueno, nos estaremos viendo. Hasta la Gracias, próxima. Fernando, que tengan buen día. Gracias.